Con Ceferino Riato reunimos 45 años, 40 años de un episodio luctuoso de la Argentina, sobre el cual vamos a hablar, y el aniversario, el 5º aniversario de la publicación del libro que recuerda ese episodio que fue la primera manifestación bélica importante, cruel y sangrienta de los montoneros, de formaciones especiales, contra parte del ejército, pero fundamentalmente contra víctimas más que ingenuas e inocentes que eran los soldados, que en el libro se llamó Operación Primicia. Pero aparte de recordar este episodio, que lo vamos a hacer un poquito al final, Ceferino es director de una publicación económica que se llama Fortuna, y a quien queremos por lo menos interrogar, que nos contés cómo ves a los empresarios frente a este fenómeno de las elecciones del 25, un poco sobre el que gana, sobre lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Vos hablá y yo te repregunto. Dale, yo creo que los empresarios, como otros poderes fuertes, como los sindicatos, se están preparando. Los candidatos te dicen que no va a haber problemas económicos, pero todos sabemos, y especialmente los que manejan poder en la Argentina, que hay problemas económicos. Entonces, los empresarios han hecho, por ejemplo, los industriales, un cambio de cúpula importante en la UIA. Arcor y Techint han tomado la manija y se preparan. Ya estaban antes. Ya estaban, pero esta vez están con sus hombres y con un discurso muy preocupados por la competitividad. Eso es devaluación. Eso es devaluación. Ellos dicen que no, porque nadie quiere aparecer como el padre de la devaluación. Ni siquiera los candidatos te lo dicen, viste que nadie te dice va a haber una devaluación. Ahora, hablando de devaluaciones, y antes de seguir en ese tema, en la UIA, ¿saben? Se armó algún tipo de barullo, porque inclusive un hombre de la UIA votó a favor de un proyecto de ley que castiga a las empresas que, de un modo u otro, participaron en hechos dolosos en la década del 70, unos casos para denunciar gente, otros casos para contribuir a la represión y otros casos porque algunos se quedaron con empresas de otros. Esto, los empresarios, su respuesta fue enojarse con de Mendiguren, que obviamente votó a favor de esa norma como si él no hubiera tenido nada que ver con nada. ¿Vos cómo ves la evolución de este fenómeno? Porque nunca han dicho nada sobre los empresarios secuestrados, nunca han dicho nada sobre las extorsiones que recibieron, porque esto creo que es un tema de investigación del Congreso. Tampoco han dicho nada sobre los que secuestraron y mataron. Tampoco Claro. han dicho nada sobre las empresas que fueron intervenidas. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cómo lo ven ellos? Yo creo que los empresarios nuestros, los argentinos, están siempre queriendo ser como los empresarios brasileños. Pero eso demuestra lo que no son, como los empresarios brasileños. Ellos no tienen conciencia de clase. También acá afecta a empresas de origen extranjero. Sí, está bien, pero los que tendrían que tener, digamos, la batuta en el empresariado no la tienen. Los empresarios argentinos, que hay, y hay unos cuantos, no se reconocen como clase dirigente, que es el gran déficit que ellos tienen y que es lo que ellos reconocen cuando dicen queremos ser como los brasileños, que es el discurso de la nueva cúpula de la Unión Industrial Argentina. No lo son, no lo son. Y por eso, por ejemplo, no pueden dar su versión de lo que pasó en los 70. Hubo muchas víctimas entre los empresarios, entre los gerentes. Es una cuestión lógica porque obviamente Montoneros y ERP quería acabar con el capitalismo y con los capitalistas. Pero bueno, tienen mucho. No tenía por qué acabar con los empleados. Pero también mataban. No, pero los gerentes para ellos estaban al servicio, digamos, de los capitalistas, de los explotadores. Y había toda una lucha que era una lucha... Te voy a decir que además estaban casi más en contra de los gerentes que de los verdaderos propietarios de las empresas. Especialmente los de recursos humanos, producción industrial, digamos, los que a ellos les parecían más explotadores. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Con esos empresarios que tenemos, nos falta la voz importante de ellos y nadie pretende sustituirlo, porque si ellos no se defienden, ¿quién lo va a defender? Un pobre periodista. Entonces, lo que yo creo que lo que ellos están tratando de hacer de cara al nuevo gobierno que se presume más débil que este, es recordar que son la clase dirigente en Argentina o forman parte de eso y que por lo tanto una de sus responsabilidades es dirigir la sociedad o ser una de las voces, no solo ganar plata, no solo tener campos porque son industriales pero les gusta el campo, Sí, en sino otro también, lugar hay que poner la plata. claro, sino también dirigir, tener una voz.
Ahora, el gobierno dice que el Círculo Rojo vota en contra del gobierno. Pero vos, ¿qué entendés? El Círculo Rojo, las grandes empresas, ¿quién creen y a quién van a apoyar ellos? Bueno, yo creo que muchos quisieran que ganara Macri, pero hay un consenso de que va a terminar ganando Scioli. Son personas prácticas y a veces también se equivocan en política, no quiere decir que acierten. Pero en general todos piensan que Scioli va a ser el próximo presidente, por esto también de la inercia de que a este país solo lo puede gobernar un peronista, cosa con la cual yo estoy un poquito en discusión porque creo que Scioli va a tener un problema si gana, cosa que no es segura para mí, en gobernar el país frente a Cristina por un lado y también frente a un posible gobernador que sería Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Es lo que vimos ahora de pronto con el video de Eve de Bonafini. Que como vos decías, Eve la virtud que tiene es decir lo que otros callan. Y lo dice a su manera, porque ella ya es una persona del poder político cristinista y ya tiene esa soltura para decirlo. En consecuencia, vos ves que los empresarios van por la devaluación. Yo creo que los empresarios van por la devaluación y por la protección de todos los negocios, cosa que ahí yo creo hay una equivocación, porque Argentina no podemos producir todo. Digamos que acá el Estado te garantice un mercado cautivo, por ejemplo, para los electrónicos que se producen o ensamblan en Tierra del Fuego. Eso lo paga el campo en términos de divisa y lo paga el consumidor en términos de productos más viejos y más caros. Pero o los textiles. Convengamos que la gente del sur, de la Patagonia, más exactamente los que reciben los subsidios, son el brazo de Daniel Scioli. Claro, hay uno en especial que es el gran brazo, digamos, económico. Y a mí me parece bien que cada uno defienda sus negocios, pero creo que a esto tiene que haber una visión de país. Ningún país produce todo. No podemos pretender producir todos los electrónicos y todos los textiles. Y hay un montón de gente que se está yendo a Santiago de Chile para comprar textiles más baratos y de mejor calidad. Porque basta ir a los shopping acá para ver que está todo caro y es todo malo, casi todo malo. Entonces esa idea de que el Estado tiene que subsidiar toda la producción textil o toda la producción electrónica, por nombrar dos rubros, me parece que es una idea equivocada y que la vamos a tener que rever cuando los problemas se abran, porque acá hay problemas, ¿eh? Problemas importantes, ya lo estamos notando en el Estado. Los candidatos, a mí me gusta escucharlos porque, según ellos, no va a pasar nada, va a ser todo gradual, no va a haber ajuste, en fin. Pero tenemos problemas, tenemos déficit fiscal, tenemos atraso cambiario, problemas de competitividad, tenemos la crisis brasileña, ahí tenés los productores de automóviles muy preocupados por la caída del mercado brasileño. Es decir, hay muchos problemas, no hay generación de empleo privado, el único que genera el Estado. La combinación de empresarios y sindicatos, ¿vos ves alguna posibilidad de entendimiento, de acuerdo? Claro, yo creo que los sindicatos... Porque ellos están para que la Argentina produzca todo lo que se pueda producir en el mundo y mucho más, claro, aunque el costo sea infinito. Creo que los dos grandes poderes fácticos, los empresarios por un lado, los sindicatos por el otro, se están preparando, porque también en las CGT están tratando de unificar todo, presuntamente para que si hay una devaluación no la paguemos solo nosotros, los trabajadores, pero en la realidad también porque ellos tienen dos grandes problemas, vos los conocés bien, obras sociales y sindicato único, la amenaza de la izquierda. Entonces tienen sus demandas, ven un gobierno que va a ser más débil, que va a tener que dialogar y se están preparando para eso. A propósito de eso, vos sabés que hubo varias reuniones, pero hubo una bastante importante, a la que no fue ni Moyano ni Barrio Nuevo, pero fueron todos los otros, o la mayoría de ellos. Y la reunión la comenzó un veterano dirigente y dijo, tenemos que tener en claro que tenemos 3 candidatos a presidente que son 3 pelotudos. O sea que tenemos que unirnos porque si no, el que gane de estos 3 no aguanta 15 días. Esa fue, digamos, la primera misión que tienen en la búsqueda de unidad sindical. Sí, yo creo que ellos ven un gobierno más débil en el sentido de que va a tener que dialogar, que va a tener que consensuar. Distinto de Cristina, que los agarra con la zanahoria y el palo.
Más con el palo que con más la con el zanahoria. palo que con la zanahoria. A unos no. Salvo Moyano, en su buena Algunos época. les ha dado mucha zanahoria, pero hoy nombraste a Suárez y toda esa Sí, gente sí, claro. ha recibido varias zanahorias. Y otros, Caló y demás. Toda la CGT, digamos, oficial. Ahora, entonces ellos ven eso y se preparan. Esta lógica del peronismo es una lógica corporativa, pero es la realidad. Se preparan a ser una de las voces que pueda influir en el próximo gobierno, sea Scioli, Macri o Massa. Para que tu visita no sea vana y la gente recuerde este libro, que fue algo más que una operación primicia cuando lo divulgó, porque no abundaban en los tiempos en que Ceferino hizo el libro las objeciones a lo que fueron las formaciones especiales, a los grupos montoneros o del ERP, que, digamos, produjeron algún tipo de daño en la Argentina, sobre la cual, salvo ellos que en alguna oportunidad alguno hizo una suerte de autocrítica, o se supone que le hicieron, porque nunca la difundieron demasiado, este libro narra esa característica en un momento en que la Argentina vivía en Estado democrático. Claro, fue en el 75, gobernaba Isabel Perón, Estado democrático, gobierno constitucional, y Montoneros con esto hizo el debut de su ejército. Ellos pensaban que el golpe era inevitable, que el golpe había que prepararse y había que crear un ejército, y crearon un ejército con grados y demás, y un uniforme que era de color azul. Bueno, igual que los del ERP se disfrazaban de militares, todos. Yo creo que más que disfrazaban, ellos tenían un sentido militar muy fuerte. Yo creo que en Montoneros se notó mucho. Bueno, tantos años de administración militar en la Argentina, algún tipo de secuela tenía que tener. Eso, y por un lado, que la revolución socialista a la que ellos aspiraban iba a llegar después de un conflicto militar en el que ellos iban a ganar. Y entonces atacan un cuartel en Formosa creyendo que, como era domingo, siesta y demás, los soldaditos, conscriptos, porque era obligatoria la colimba, ¿te acordás? Claro. El servicio militar obligatorio, se iban a rendir. No se rindieron, hubo un combate, hubo 24 muertos, 12 de un lado, 12 del otro, entre ellos 10 soldados. Y lo que yo ahí revelo es que, algo escandaloso para mí por lo menos, que los padres de los guerrilleros muertos, los parientes, recibieron una indemnización como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado, por ese combate que ellos provocaron en democracia. Y por el otro lado, los padres de los soldados muertos reciben una pensión miserable. A pesar de ser peronistas, en una provincia súper peronista, como Formosa, pobrísimos, y eso me parece una asimetría que algunos diputados intentaron corregir en estos años, pero que fundamentalmente los diputados más kirchneristas se negaron a corregir. Que es otra de las deudas pendientes con la historia argentina, porque por más que se haga patria, con deudas no se hace patria. Te agradezco, firmalo, y es para ustedes, para los que no lo leyeron. Es un episodio del cual la sociedad argentina se vanaglorió mucho más de observar las características del fenómeno terrorista, de la cantidad de aviones que secuestraron, del operativo militar, y no de los anónimos muchachos pobres que hacían la colimba en esa provincia y que fueron víctimas del fuego. Gracias, Ceferino. A ustedes los veo el próximo lunes, y acá va a firmar para toda la gente. Muchas gracias y nos vemos. Gracias por la invitación. Una mirada